Bueno, buen día. Para el desarrollo de este proyecto sobre el circuito RC, simulamos la carga y descarga de un capacitor, pero en este caso hicimos un cambio de componentes, el cual los componentes eléctricos, que son el capacitor y la resistencia, los cambiamos por componentes hidráulicos, que lo vamos a ver a continuación. Y este trabajo fue realizado por mis compañeros Darío Guerrero, David Portilla y mi persona David Riascos, y es presentado para el profesor Jorge Chamorro de la Universidad Mariana. Bueno, yo voy a dar primero una introducción acerca de lo que fue nuestro proyecto de circuito RC. Primero que todo vamos a hablar de los componentes que utilizamos. Usamos un computador y una protoboard, que son implementos básicos para la alimentación del circuito, un Arduino Nano, cables jumpers para juntar el Arduino con el servomotor y la protoboard, el recipiente con válvula, unos recipientes plásticos de 1 galón, y el sensor ultrasónico HC-SR04. Usamos los softwares de MATLAB y Arduino para realizar nuestro proyecto. Las medidas de los recipientes que usamos fueron el radio 1 de 7.5 centímetros y el radio 2 de 8.5, debido a que nuestro recipiente era un poco más angosto en la parte inferior, y la altura de 22 centímetros. Por último, los pines en Arduino que utilizamos para controlar el sensor ultrasónico son el pin 9 para el trig, el pin 10 para el eco, VCC con 5 voltios y GND con GND. Bueno, en esta parte del video vamos a hablar un poco sobre los cálculos que realizamos para este proyecto. Como podemos observar, empezamos con el estado de la carga, en el cual el 58 que podemos observar ahí es lo que duró el proceso de la carga, y es dividido entre 5, ya que representa el proceso prácticamente en su totalidad, y este nos da 11.6. A continuación tenemos el estado de la descarga, en el cual la descarga nos duró unos 56 segundos y se lo divide también entre 5, ya que representa el proceso de descarga prácticamente en su totalidad, y nos da 11.2, lo cual el aproximado que obtenemos es de 11.4, ya que representa el porcentaje que nosotros obtuvimos, ya que no podemos obtener un número exacto, ya que es una práctica real y es muy difícil obtener el número exacto a los cálculos obtenidos. A continuación tenemos la fórmula del tronco de cono circular recto. Esta fórmula la utilizamos ya que nuestros recipientes no eran en su totalidad rectos, sino que teníamos 2 radios. Entonces la fórmula que utilizamos es la altura por pi sobre 3, y es multiplicada por el radio 1 elevado al cuadrado más el radio 2 elevado al cuadrado más el radio 1 multiplicado por el radio 2, que como podemos ver la fórmula ya despejada es de 20.6 por pi sobre 3, y siguiente es 7 elevado al cuadrado más 8.5 elevado al cuadrado más 7 por 8.5, que esto nos da un volumen de 3814.9 centímetros cúbicos. Y bueno, al final tenemos la fórmula del caudal, que es el volumen que ya obtuvimos sobre el tiempo de la descarga total. En este caso ya reemplazándola, ya sería 3814.9 centímetros cúbicos sobre 46 segundos, que esto nos da 8293 por 10 a la menos 5, que es igual a 0.00008293 metros cúbicos sobre segundo. Bueno, a continuación podemos observar que en el transcurso de este proyecto podemos deducir que es un circuito RC como en el que trabajamos en clase. Es muy similar y se comparte tanto la función de transferencia como B0 dt, al igual que IDT, como las podemos observar en esta gráfica.
Bueno, continuando, para explicarle el montaje que realizamos, primero tenemos el computador, como lo mencionaba anteriormente, que lo utilizamos para la salida, para la alimentación del Arduino Nano, y por separado tenemos un cable para la alimentación del servomotor. Tenemos por acá el sensor HC SR04, que es un sensor ultrasónico, el cual tiene sus 4 pines, que son el eco, el GND, el TRIG y el BSC, que los tenemos conectados aquí, declarados al pin 8 y 9 y al positivo y al negativo de la protoboard. Por otra parte, tenemos el servomotor, el cual tiene facilidad para su movimiento por medio de el acople de media y la llave de media. Viene conectado acá a positivo, a la señal y negativo. Y en esta parte del video vamos a hablar un poco sobre la adaptación de válvula que utilizamos para este caso. Bueno, empezamos con este acople que va al envase en el cual utilizamos, el cual tiene unos cauchos que nos ayuda a la retención del líquido, en este caso pues el agua que se trató, para que no haya fugas. A continuación tenemos una llave de media, el cual es metálica y nos facilita con el movimiento del servo, el cual, como podemos ver, aquí tiene la aleta del servo y es muy fácil para él porque es muy suave. A continuación tenemos este acople roscado, el cual está conectado a un codo y un tubo de media, cabe recalcar, el cual por ahí fluye el agua al cual está siendo tratada y cae al otro recipiente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Portilla. Continuando a la explicación de mis compañeros, yo les vengo a presentar un poco el código tanto de carga como de descarga y también el procesamiento de datos en MATLAB. Bueno, vamos a arrancar con el código de Arduino para la carga. En esa primera línea
se incluye la librería de servo para manejar un servomotor. En esta vamos a utilizar los pines digitales 9 y 10 para configurar tanto el trip como el eco del sensor ultrasónico. Aquí estamos creando dos variables de volumen y distancia. En estas dos siguientes líneas estamos declarando dos variables que son radio menor y radio mayor, ya que nuestro recipiente tiene dos radios, uno abajo y el otro arriba. Aquí creamos un objeto servo para controlar la válvula. Esta variable válvula final la declaramos como un booleano para saber si la válvula ya se cerró definitivamente. Bueno, ahora vamos a configurar esto como el pin trip como salida, el pin eco como entrada y el pin 8 para el dato del servo. En esta instancia vamos a hacer que el servo arranque en 90 grados para que la llave esté cerrada. Y la comunicación serial la configuramos a 9600 baulios porque es la más común. Ahora bien, en el loop vamos a crear un arreglo para tomar 5 lecturas de distancia para que luego el sensor ultrasónico tome 5 lecturas consecutivas. Esto es para tomar las 5 lecturas. Ahora bien, en esta línea vamos a medir el tiempo que tarda el sensor en llegar a eco. En esta segunda línea vamos a convertir el tiempo en distancia, es decir, lo vamos a convertir en centímetros y una pequeña esfera. En este siguiente bloque vamos a ordenar las lecturas de mayor a menor para obtener la mediana. Vamos a filtrar un poco los errores. En la línea siguiente vamos a tomar la mediana. Ahora bien, creamos la variable distancia filtrada, la cual asignamos el valor de la tercera posición del arreglo como la mediana. En la siguiente línea, la variable distancia va a ser el resultado de la resta de la altura total, es decir, desde donde va ubicado el sensor hasta el fondo, menos el valor de la mediana que los sacamos acá arriba. Ahora bien, para calcular el volumen vamos a utilizar la fórmula de cálculo de volumen de un tronco, que es esta. Aquí vamos a imprimir el volumen para ir observando el comportamiento en el monitor serial. Y por último vamos a hacer este control de válvula, que cuando el volumen llegue a 1800 centímetros cúbicos, el servomotor se va a mover a 70 grados y el booleano de válvula final va a cambiar de estado de false a true. Si no es así, para dar arranque la válvula va a arrancar en 20 grados. Cuando este condicional se cumpla va a arrancar a 20 grados para que haya un mayor flujo de agua. Y por último tenemos este else para una mayor seguridad, para mantener la válvula abierta si hay error. Y aquí es un delay para hacer la siguiente medición. Ahora bien, les voy a presentar el código de descarga de Arduino. Es básicamente el mismo de carga, únicamente cambia el control de válvulas, es decir, esta parte. Esta parte es para reducir el caudal, es decir, que cuando llegue a un volumen de 900 centímetros cúbicos, el servomotor se va a mover a 70 grados, reduciendo el caudal y cambiando el booleano de válvula final de estado false a true. La siguiente línea es para dar inicio de que si se cumple la condición de que el balde está vacío, es decir, que sea igual o mayor a 0 centímetros cúbicos, se va a abrir casi al máximo del total. En caso de error, pusimos esta línea para dejar la válvula abierta. Y por último, tenemos esta espera
para tomar datos entre sí. Por último les voy a presentar el código de MATLAB para el procesamiento de datos. Bueno, esta primera línea es para limpiar la ventana de comandos. La siguiente es para eliminar todas las variables. Y la tercera es para cerrar todas las ventanas de gráficos. Aquí estamos mostrando los puertos disponibles para conectar al computador. Aquí creamos un objeto serial para comunicarnos con Arduino, que debe ser el mismo COM que está conectado al Arduino, y la velocidad de la conexión serial, que es 9600 bravlios, como en el anterior código. En la siguiente línea definimos el final de línea como un retorno de línea, es decir, para ir mostrando datos uno abajo del otro. Aquí inicializamos la variable y, que es los datos de salida. En este caso son los centímetros cúbicos. En la variable tiempo almacena el tiempo de cada muestra, y esta variable U es la constante, es una constante. Este parte es la del bucle para tomar muestras de Arduino. En esta línea lee la línea del puerto serial como texto y espera el siguiente comando de la siguiente línea. En esta variable data1 convertimos la lectura a centímetros cúbicos. En la variable data1 convertimos la lectura de bits, en este caso a centímetros cúbicos, y aquí limitamos el tiempo como en el caso de acá, que pusimos 1000, y en estas dos guardamos en esta guardamos los centímetros cúbicos, en esta mostramos la constante, y aquí imprimimos pues es para mostrar la gráfica del comando. Y por aquí, por último, convertimos U' en entrada y Y' en salida. Bueno, para finalizar, las conclusiones y recomendaciones que evidenciamos. Primero que todo, la analogía hidráulica nos permite evidenciar que un circuito RC de carga y descarga, así como un capacitor no se carga de manera inmediata, un tanque, un recipiente tampoco se va a llenar de manera inmediata con agua. También el tiempo que tarda en llenarse depende directamente de la resistencia al flujo y la capacidad del recipiente, tal como lo podemos evidenciar en la constante de tiempo RC de un circuito eléctrico. Como recomendaciones, hay que asegurarnos de que nuestros tanques no tengan ninguna fuga, debido a que esto nos va a presentar complejidad al momento de mirar nuestras gráficas y en los porcentajes de efectividad. Y como último, hay que repetir el experimento las veces que sea necesario para tener los mejores resultados y realizarlo de manera efectiva. Muchas gracias.